Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenos, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras sudar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de El taller del escritor y hablaremos de los tipos de tramas que existen. Y bien, vamos a continuar con esta segunda parte del capítulo anterior de las tramas, los tipos de trama, así que espero que os guste. Luego tenemos el siguiente, que sería de la pobreza a la riqueza, y la define como que el protagonista, pobre, adquiere poder, riqueza y o pareja, lo pierde todo y lo recupera, creciendo como persona como resultado. Aquí tenemos, por ejemplo, la Cenicienta, Aladdin, la Princesita, David Copperfield también lo pone, Moll Flanders, el rojo y el negro, el patito feo, vale, hay unos cuantos. ¿El patito feo? Sí. No me suena. El patito feo lo gana todo al mismo tiempo, no lo pierde. No. Pierde. Pierde al inicio, pero no lo vuelve a perder. En el momento en que crece y recupera, no me suena que... Luego lo que ha dicho Víctor, lo pierdes una vez y luego lo recupera, que es la consecución, ¿no? No, o sea, él dice... O sea, la cuestión es que él empieza mal, lo gana, pierde y luego vuelve a ganar. Pero el patito feo siempre es feo desde el primer momento. O sea, él no gana por una vez y luego lo pierde. Él empieza siendo perdedor. No gana hasta el final, que es cuando crece y se descubre que no era pato, sino cisne. Y de ahí, pues eso, se demuestra pues que a veces las apariencias engañan, pero el patito feo aquí yo no estoy muy de acuerdo. Los otros el tema sí, es que el patito feo al principio no es consciente de que es feo. Para él es normal, no es pobre dentro de la definición. ¿Vale? Está arriba, está entre sus iguales. Luego descubre que es feo y luego acaba bien. Vale, vale, es más o menos ahí ya, sí, siguiendo un poco tu justificación, de acuerdo. Porque en el caso de Aladdin sí que se ve más claro. El tío está en la pobreza y en la miseria. Consigue la lámpara, frota y ahí está en la máxima. Estamos aquí, somos el príncipe Ali Baba, no sé qué, patatín, patatán. Pero mete la pata y Jafar en un chasquido de dedos se lo arrebata todo. Y luego después, cuando ya vuelve al palacio y acaba con Jasmine, pues vuelve a recuperarlo todo. Pero el tío ya se ha dado cuenta de que, pues oye, que pues ya ha crecido, ya vemos una gran evolución de Aladdin. Pero en el del patito feo, hombre, a ver, ahora que me lo has explicado, puedo entender un poco por el motivo por el cual se ha clasificado aquí, pero que no lo veo tan claro como en las otras que has contado. Yo creo que un ejemplo bueno de esta clasificación, por ejemplo, serían las 4 plumas, ¿no? No sé si conocéis la obra de Mason, que también tuvo película y demás. Es muy interesante porque es un oficial británico que cuando es llamado a combate no acude. Entonces sus compañeros de combate le mandan 4 plumas en señal de cobardía, o sea, en señal que eres un cobarde, ¿no? Entonces, en ese momento, él, todo lo que había tenido hasta entonces cae, en el sentido de que se siente horrible porque lo han llamado cobarde, cambia su psicología y se dedica obviamente, va a la guerra y para devolver las 4 plumas, pues tiene que hacer actos heroicos. Entonces, hasta que no hace un acto heroico, por ejemplo, salvando a uno, haciendo lo que sea, no le devuelve la pluma. Y va de eso, ¿no? Entonces, pierde todo y lo recupera al final. Yo creo en que el caso de Sinbad, por ejemplo, el texto literario, no la película, porque en la película es diferente, pero una de las novelas escritas de Sinbad sí que, por ejemplo, sí que se aprecia esto. Él empieza es hijo de unos mercaderes
comienza siendo rico, lo dilapida gran parte de su fortuna y luego con los pocos ahorros que tiene, pues se fleta un barco y una tripulación que le van acompañando. Y en sus múltiples viajes, pues se va, pues conoce lo que es la vida y poco a poco pues va ganando el dinero hasta que al final termina, pues no solamente recuperando su fortuna, sino que además acaba siendo más rico de lo que era antes, pero no solamente en lo que se refiere a dinero, sino también se ha enriquecido por todas las experiencias, o sea que es un doble win-win, o sea, es un win-win. Todo le sale bien al final. Luego tenemos otra que sería La búsqueda. ¿Vale? El protagonista y sus acompañantes parten para adquirir un objeto importante o para llegar a un lugar y enfrentan tentaciones y otros obstáculos en el camino. Aquí tenemos de ejemplos pues El Señor de los Anillos, Las minas del rey Salomón, La Divina Comedia, En busca del arca perdida, Monty Python y el Santo Grial. El arca perdida. ¿La del arca perdida te refieres a la de Indiana Jones? Sí. Es Yo que entiendo que sí, vamos. No estoy muy de acuerdo aquí con esto. Es que, joder, volvemos a encontrarnos con esa tesitura. Porque, a ver, que no quiero llevar la contraria a nadie, pero es que el problema es que volvemos a encontrarnos con este gran problema. Indiana Jones, o sea, para que haya búsqueda del objeto, también tiene para calificar una historia en búsqueda, también debe haber una gran, como ya he dicho antes, una gran transformación, una evolución psicológica y una evolución del personaje. El Indiana Jones de la Alianza, a mí, bueno, puede ser que haya cambiado un poco, no digo que no, pero no sé, me parece más o menos el mismo. Entonces, pero aquí no define nada de psicológicamente, solo habla de protagonistas y objetos. Claro, es que al final él puede haber decidido que la búsqueda es esa por su manera de clasificarla. No tiene que ser la misma búsqueda que tú has encontrado de la otra. Vale, es lo que ha dicho Alma antes. Al final cada uno lo clasifica como considera un poco, como lo ha visto y le ha llamado a la búsqueda, pero no tiene por qué ser la misma que la tuya exactamente. Sí, que utiliza dos diferentes criterios de definir la búsqueda. Bueno, vale, sí, tienes razón. De hecho, es que Indiana Jones es el mismo de la primera a la última película, es el mismo cuando tiene 30 años que cuando tiene 80. O sea, no ha cambiado en absoluto. Así que es una gracia del personaje. Y cuando tiene 15. Y cuando tiene 15. Que sale un poquito ahí con los más joven. Es verdad que además... Sí. Recordad que había una serie de Indiana Jones, del joven Indiana Jones. Es el mismo. Pues mira, eso se me escapó. Desde la adolescencia, desde siempre, hasta que es sumamente anciano. Entonces es la gracia del personaje. El hombre no cambia. Es siempre el personaje más plano que existe. Pero realmente yo creo que en ese no cambiar es donde estriba la gracia del personaje. Claro. Que lo puedes ver igual, o sea, no ves a un Indiana Jones asqueado, muerto de... No, ves a un Indiana Jones cuando es mayor que se pone el traje y coge el látigo y eso te da mucha ilusión. No es un hombre acabado, por así decirlo. Entonces es la gracia. A ver, que decir que un personaje sea plano no quiere decir que sea una definición mala. Ya. Simplemente es otra etiqueta y ya está. Yo creo que además otra razón por la que tiene éxito Indiana Jones es que también toca pues objetos místicos y objetos que siempre han llamado la atención, ¿no? de todo lo que es el público, de toda la gente, ¿no? O sea, el arca perdida, como bien ha dicho Víctor, luego pues la lanza, el Santo Grial, no iba a decir la lanza del destino, pero no, es el dial del destino, la última. Y luego, pues bueno, en la cuarta la calavera de cristal, que bueno, ahí toca el elemento extraterrestre, pero ya no me acuerdo muy bien de qué iba. Y luego la segunda, a ver, en la segunda también flojea un poco porque, a ver, el objeto que se toca no está muy claro. Creo que eran como una especie de piedras que al juntarlas se iluminaban, unas piedras mágicas. Entonces, no te metas con la segunda que mola un montón, ¿eh? A ver si hoy va a haber hondonadas. No, sí, a ver, yo digo lo que creo. O sea, yo creo que la primera y la tercera me parecen mejores que la segunda. A mí me parecen que la primera y la tercera me parecen mejores que la segunda. No digo que la segunda sea mala. Donde sí que yo creo que se nota que hay una gran bajada de calidad es en la cuarta, que yo cuando la vi me quedé diciendo, esto no es lo que yo me esperaba. Es que esa es la cosa. Es que realmente si tú miras la cuarta película o la quinta
y las comparas con las primeras, tienen exactamente el mismo modus operandi, el mismo patrón, las mismas tipos de escenas, las mismas gracias, todo. No ha cambiado la película, has cambiado tú. Esa es la cuestión, es que cuando las veías de crío eras de una manera y todos éramos de una manera. Y ahora hemos cambiado, porque todo ha cambiado también. Entonces estamos viendo el mismo producto en un momento de la historia distinto. Y yo creo que eso es lo que pasa con Indiana Jones, porque desde luego la cuarta es que es un calco tal cual del modus operandi de una película de Indiana Jones tal cual. Lo que pasa es que la gente primero no soporta ver a un Indiana Jones mayor. Y esto es así, no lo soportan. Es como que no perdonan que Indiana Jones haya envejecido. Querrían verlo igual que a sus 40 años cuando hace las primeras... eso no es posible. No es posible, pero de una manera psicológica muy enrevesada no se soporta ver a Indiana Jones viejo. Y tampoco soportan que ese Indiana Jones siga haciendo lo mismo que cuando era joven. Es en plan, este señor no debería estar haciendo... Eso es otra forma retorcida de verlo. Entonces yo creo que todas esas cosas invalidan un poco lo que es la película, que no tiene nada de malo. Es lo mismo, pero las personas hemos cambiado. No sé Claro, es que antiguamente dirías... Cuando ves a un Indiana Jones ya mayor haciéndolo, dirían, buah, es que hasta con su edad todavía está ahí dándolo todo, que ahora es un, ya te gustaría a ti con 60 años poder estar haciendo... Claro, es que tenemos otra mentalidad, es que no hay más, lo que has dicho tú, Alma, es la misma situación en una época o en otra, habrían dicho, ole tú, y en esta es un, ya te gustaría. De hecho, el padre de Indiana Jones, se supone, no era tan mayor como dice la película, pero el padre de Indiana Jones en la tercera es mayor. Y está de viaje por ahí, está viviendo aventuras y a todos nos parecía estupendísimo ver a Sean Connery. Vamos, era una gozada. Y ahora, sin embargo, no, es como... No, ya, pero también te digo una cosa, es mucho más realista porque ves a Sean Connery y no tiene nada que ver, no es un Sean Connery que veas que está repartiendo leches, es un Sean Connery pues que el tío pues se basa con trucos, el tío se defiende con pequeños trucos y cosas, o sea, y por esa razón mola. De hecho, si os acordáis, hay una escena muy... Sí, la pluma es más fuerte que la espada. ¿Verdad? Esa me pareció mitiquísima, Claro. pero no, yo creo que, o sea, por esa razón encaja perfectamente porque vemos al padre, el padre del Indiana Jones, pues pues le ves que comete sus cagadas y que se defiende mediante trucos y artimañas, pero no es como el otro que de repente le viene un tío, le pega dos leches y oye, otra cosa, mariposas, el otro se da cuenta de que no tiene esa destreza. Ese era su personaje. Claro. El de Indiana Jones tiene que seguir siendo el de Indiana Jones. Entonces, es lo mismo, solo que en aquel entonces ese personaje te cuadraba porque ya estaba Indiana Jones ahí, claro, y tenías a su padre. Pero ahora se ha cambiado la torna. Es Indiana Jones el anciano y tiene que seguir siendo Indiana Jones. A lo mejor el padre de Indiana Jones, Sean Connery, cuando era joven, hacía lo mismo. No tiene por qué estar pegando leches. A lo mejor él seguía diciendo... No. Y de hecho... Ya lo mismo, porque si lo ves en el principio de la película, cuando Indiana Jones es adolescente, sale escribiendo y el mismo Indiana Jones dice, mi padre es un ratón de biblioteca, o sea, no le va el trabajo de campo. Pero es por eso, porque ese era su personaje, desde joven hacía ya eso, era así. Indiana Jones desde joven era así, no puede de golpe y porrazo ser anciano y no hacerlo porque ya chocaría, es como, no es el personaje entonces. Pero yo creo que el Sean Connery ahí hace un poco de Bilbo Bolsón. Y ahora está escribiendo pues todas las aventuras, en este caso en un diario. Bilbo lo hizo en un libro, pero es el mismo, es lo mismo. O sea, él está poniendo ahí todo lo que ha recopilado para que luego su hijo, con ese diario, pueda ir a esos mismos sitios a desvelar los secretos que allí se ocultan. Es lo mismo, Víctor, pero al revés. Porque el padre de Indiana Jones, Henry Jones, nunca hizo trabajo de campo. Es decir, todas sus investigaciones son de biblioteca, son de estar buscando incunables, leyendo las crónicas de San Anselmo, pegándose horas y horas bajo la luz de la vela, y así es como escribe su diario. Y cuando le toca su aventura, es igual que a Bilbo, cuando ya tiene cierta edad, que sale con su hijo, a comprobar todo lo que él ha estado toda su vida recopilando. De ahí la majestuosidad de las imágenes que, por ejemplo, a mí me llegan al alma de cuando encuentran la tumba del caballero y dice, esto le encantaría verlo a mi padre, sí, porque es todo para lo que ha trabajado en su vida.
la tumba del caballero, claro. Entonces, es como muy chulo, es lo mismo, pero al revés. Y que hay que Alcalá media losa. Sí. Escrito esto, sí, está chula esa. Se nota que soy fan, ¿no? Es lo que hay. Sí. Bueno, pues venga, vamos al siguiente. El siguiente es Viaje y regreso. Esto nos suena mucho, ¿no? Sí. El protagonista va a una tierra extraña y después de superar las amenazas que plantea o aprender importantes lecciones exclusivas de ese lugar, regresa con la experiencia. Aquí nos dice que podríamos ver este tipo de trama en Alicia en el País de las Maravillas, en El Hobbit, en Regreso al Futuro, El León, la Bruja y el Armario, Los viajes de Gulliver, Peter Pan, varios. Luego también, por ejemplo, ya si nos remontamos a los mitos, Ulises, la Ilíada y la Odisea. Que pues bueno, a ver, obviamente pues van añadiendo toques místicos, como por ejemplo la historia de Circe y todo eso, pero esa también podría ser una buena historia, además no solamente por parte de Ulises, sino también por parte de la esposa de Ulises, que pues ya ha pasado unos días, muchos le dicen que su marido ha muerto ahogado o ha muerto en la batalla, y ella pues R que R dice, no, estoy tejiendo no sé qué manta y cuando la termine ya me casaré con otro hombre. Y es que me parece fascinante su relato en el sentido de decir, todo lo que ha hecho por el día, por la noche, a luz de una vela, se dedica a destejer todo lo que ha tejido por el día. De tal manera que así no termina nunca el trabajo y todos sus pretendientes se quedan ahí. Mira, pues Christopher Booker pone la Ilíada en la anterior trama, en la búsqueda, y la Odisea en Viaje y regreso. Fíjate. Bueno, siguiente, comedia, ¿vale? De carácter ligero y humorístico, con final feliz o alegre, una obra dramática en la que el motivo central es el triunfo sobre la circunstancia adversa, resultando en una conclusión exitosa o feliz. Booker destaca que la comedia es más que humor. Se refiere a un patrón en el que el conflicto se vuelve cada vez más confuso, pero finalmente se aclara en un solo evento esclarecedor. La mayoría de las películas románticas entran en esta categoría para él, ¿no? Y bueno, tenemos por aquí Sueño de una noche de verano, Mucho ruido, pocas nueces, Noches Reyes, El alquimista, El diario de Bridget Jones, sí. 4 bodas y un funeral. No quiere decir que sea romántica, El alquimista. Aunque haya... Bueno, vale, sí, pero comedia. Sí, es un poco raro. Pero no sé, la he puesto aquí dentro, no sé por qué. A lo mejor voy a darle beneficio de la duda, porque a lo mejor El alquimista puede ser, porque sí que es cierto que hay muchos libros y puede ser que haya varios libros que se llamen de la misma forma. A veces esto pasa, pero si es el de Paulo Coelho, o sea, a ver, hay escenas cómicas y divertidas, no digo que no, pero no, o sea, que yo no lo calificaría de comedia, o sea, a lo mejor me equivoco, pero no sé, no. ¿Es el de Paulo Coelho, Víctor? No lo sé, solo pone El alquimista, no dice cuál. Esta clasificación la ha llamado comedia, pero los ejemplos que ha dado, ninguno es comedia. Si os fijáis, vuelve a repetir los ejemplos. O sea, yo creo que la llama comedia, pero luego la explicación que da es una obra dramática que termina bien. A ver, el principio de la definición es de carácter ligero y humorístico con final feliz o alegre. Ligero y humorístico. No quiere decir que sea, pues eso, una comedia como la conocemos actualmente. Él ha llamado así a ese tipo de trama. Sí. No tiene por qué ser la definición de comedia tal cual. Yo también esta la veo más confusa, ¿ves? Sí, aquí no
Aquí está nuestro... porque Bridget Jones, a ver, tampoco me lo he visto, pero sé más o menos. Y sí que es cierto que sé que es de comedia romántica, o sea, que es como... Sí que se nota ese toque romántico, no digo que no, pero... No habéis estado 34 años estudiando libros, no podéis opinar igual que ese buen señor, ¿eh? A ver, hasta un experto comete errores, ¿eh? También te digo, o sea que... Yo hay algunos títulos que no reconozco en esa, pero sí que Bridget Jones es uno de que sí, que encaja. Bueno, sí, no, ahí debo decirle que vale, que debo decir que sí, que estoy de acuerdo. Pero por ejemplo, cuando has dicho El Alquimista, a mí me ha dado una vuelta, la cabeza me ha dado 3.000 vueltas, porque es que me he quedado diciendo, no puede ser. El Alquimista es más de lo otro, a lo mejor de los anteriores, La Búsqueda o algo así. Sí, y Un paseo por las nubes tampoco me cuadra en esta definición, pero bueno, no sé. Algunas partes de las novelas Sí. le habrán encajado en la definición que ha hecho, así que... Sí. Bueno, sí. También hemos dicho al principio que lo que es la trama principal sería o la trama o más extendida en la novela o en el libro, o en la parte más importante, que no tiene por qué ser la más extensa, sería la principal. A lo mejor en alguno de estos libros que no tienen mucho sentido que estén aquí, se ha guiado por eso, porque a lo mejor no es la principal, pero sí que es una de las importantes dentro del libro. No sé. Bueno, siguiente, va. Tragedia. El protagonista es un héroe con un gran defecto de carácter o con un gran error en última instancia, que es su perdición. Su desafortunado final evoca lástima por su locura y la caída de un carácter fundamentalmente bueno. Julio César, Madame Bovary, Edipo Rey, El retrato de Dorian Gray, Romeo y Julieta, El Gran Gatsby... Sí. Cleopatra, ¿no? También podríamos catalogarla, ¿no? Porque... ¿No? Aquí él no la ha puesto, puede ser que sí. A ver, porque... A ver, hombre, no es que sea... Bueno, a ver, para su nación sí que desde luego sí que lo fue, ¿no? Fue una grandísima heroína y además una mujer que hizo valer sus derechos frente a la corona y que estuvo, pues, hombre, luchando hasta que al final lo consiguió, ¿no? Consiguió sus metas. Pero sí que es cierto que el final trágico que que sufrió, pues obviamente cumple un poco con las características de todo lo que has mencionado. Seguimos. Renacimiento. Un evento obliga al personaje principal a cambiar sus formas y, a menudo, a convertirse en una mejor persona. Aquí nos pone Orgullo y Prejuicio, El Príncipe Rana, La Bella y la Bestia, La Reina de las Nieves, El Jardín Secreto, El Día de la Marmota. El día de la... Ese es el que está bloqueado, ¿no? En el tiempo, sí. Que el tío no puede, que está encerrado. Hace siempre el mismo día. Sí, exacto, sí. Hay otro que no sé si, a ver qué os parece, el cuento navideño de Scrooge, que también podría a lo mejor ajustarse, ¿no? Porque no sé cómo lo veis. ¿Cuál es ese cuento navideño? Sí, hombre, es que no me acuerdo. No sé si es un cuento de no sé si es un cuento de Navidad, pero que básicamente es muy conocido. Lo tenéis que haber oído hablar a la fuerza. A lo mejor no lo habéis visto, pero sí que tenéis que haber oído la historia. Es básicamente este señor mayor avaricioso que, pues bueno, que es muy codicioso, no tal es su avaricia que no cede ni 5 centavos y luego le visitan los 3 espíritus, el espíritu del pasado, del presente y del futuro, y de repente pues sufre un gran cambio. Sí, ya sé qué dices. Este es ¿cómo se dice? Esta es la de Dickens, ¿no? Sí, claro, por esa razón digo que... ¿Cómo se llamaba? Dickens. Se llama Cuento de Navidad. Cuento de Navidad. Vale, sí. Entonces yo creo que sí cumple con estas características que en la que pues obviamente volvemos a ver la transformación y que no tiene nada que ver el Scrooge del inicio y el Scrooge del final, y es lo que tú dices, es como un renacimiento por parte del individuo. Sí, Ebenezer Scrooge, es verdad. Tenemos la regla de 3. El tercer evento de una serie de eventos se convierte en el desenlace final para que suceda algo importante. Este patrón aparece en cuentos infantiles como Ricitos de Oro y Los Tres Osos, Cenicienta y Caperucita Roja. En las historias para adultos, la regla de 3 transmite la resolución gradual
de un proceso que conduce a la transformación. Esta transformación puede ser tanto hacia abajo como hacia arriba. Booker, el autor del libro, afirma que la regla de 3 se expresa de 4 formas diferentes, ¿vale? La primera sería los 3 simples o acumulativos, por ejemplo, las 3 visitas de Cenicienta al baile. La segunda sería los 3 ascendentes, donde cada evento tiene más importancia que el anterior. Por ejemplo, el héroe debe ganar primero objetos de bronce, luego de plata y luego de oro. La tercera serían los 3 contrastantes, donde solo el tercero tiene valor positivo. Por ejemplo, los 3 cerditos, 2 de cuyas casas son derribadas y el tercero aguanta. Y la cuarta sería la forma final o dialéctica de 3, donde como con ricitos de oro y sus tazones de avena. La primera está mal de una manera, la segunda de manera opuesta y la tercera está bien. Justo. Esta clasificación es complicada y enrevesada, ¿eh? Sí. Yo me he quedado un poco de decir, esto no he entendido nada. Y ahora cuando ya lo has contado, ya sí que sí me cuenta. Sí que es cierto que, claro, Cenicienta al principio no me encajaba, pero es cierto, acabo de recordar, porque claro, es que en la película te muestra que ella va al baile una sola vez. Pero luego en la novela creo recordar que sí que va 3 veces al baile. Ella, pues son como 3 noches de baile y ella va a los 3. No sé muy bien por qué va a los 3. Va una vez, segunda y tercera. Yo no sé cuál es la diferencia. Pero bueno, el caso es que sí que estoy de acuerdo con Alma porque esto, desde mi punto de vista, tal como es la sociedad, este método tienes que estar muy seguro de llevarlo a cabo porque es un poco arriesgado. Quizás el de ascendentes es quizás el menos arriesgado porque como que los desafíos, o sea, tiene cierto sentido y cierto orden. Primero, obviamente, los desafíos más leves. Luego ya aumentamos la dificultad y luego ya por último es cuando tiene que ganarlo todo. El oro, o sea, tiene que y ya si queda segundo ya se es considerado fracaso. Tiene que ser el primero y donde ya no hay margen de error. Entonces yo creo que los ascendentes, creo que desde mi punto de vista es el que yo cogería, no, o el que yo recomendaría. Los otros no me parece tan, no veo cierto, no lo veo tan claro. Se basa en de a la tercera va la vencida. La categoría del opositor. ¿No? El tema está en que todo esto son formas o posibles formas de estructurar parte de una novela, ¿vale? Depende, no siempre vas a utilizarlas todas, no siempre vas a poder elegir una y ponerla, sino que según cómo sea la historia, encajarán mejor unas u otras. También estamos dando varias versiones de cómo podrían ser las tramas clasificadas, ¿vale? O etiquetadas. Al final, como decíamos en otros episodios del taller del escritor, no hay por qué seguir estas reglas para poder escribir. Tú puedes escribir, como nos pasa a nosotros los brújula, por poner el mismo ejemplo, vas escribiendo y va apareciendo todo y las tramas se van formando sin tú haberlas pensado antes, sin saber ni siquiera que todo esto que acabamos de nombrar existe, ¿vale? Luego, puedes, como hemos dicho también en otro episodio de esta serie, empezar a escribir teniendo en cuenta una de estas tramas o una de estas definiciones y a raíz de una de estas, pues desarrollar toda la historia. Se puede hacer. Pero como siempre decimos, estos solo son guías, es una forma de plantearlo o por lo menos de tenerlo en cuenta, pues si en algún momento te hace falta. Pero al final lo importante es que escribas lo que te gusta, lo que quieres e intentar hacerlo de la mejor forma posible para que el lector no se aburra y entienda todo lo que quieres escribir. Estas son todas las que tiene este autor, ¿no? Como trama. Sí. Sí, pues al final es eso, al final es una guía y la verdad es que es una guía bastante útil porque tú puedes hacer, mira, ¿quieres escribir algo rápido? Voy a hacer la trama del hombre que está normal, después lo pierde todo y después la lucha es para que al final lo vuelva a ganar todo y ya está. Y con ese entramado pues ya te organizas todo o coges otro detallito y lo usas así. Entonces te puede dar una idea para armar todo lo que es la trama general, pero es que la trama general es algo súper, súper, súper genérico
luego vas a tener que tejer. O sea, es como si tuvieras un entramado muy grande en el que vas a tener que ir tejiendo cositas pequeñas. Y ahí es donde está la riqueza de la novela. ¿Te puede ayudar? Por supuesto. Y para eso están estas clasificaciones, ¿no? Como esta, habrá infinitas clasificaciones desde el punto de vista de la psicología de los personajes, desde el punto de vista de la descripción de no sé qué, desde el punto de vista del objetivo, desde el punto de vista de la atracción al lector. Estoy segura que se puede hacer una tipología de tramas atendiendo a los gustos del lector actual. Y también sería muy interesante para con los escritores que quieren escribir, ¿no? Entonces, al final son clasificaciones que uno puede usar y coger lo que le gusta para hacerse el camino más fácil. No, sí, la verdad es que ha estado muy bien. Yo reconozco que este señor obviamente se nota el gran curro. Sí que yo creo que en algunos aspectos no sé si decir que ha patinado, o más bien yo creo que no... O más bien yo disiento de lo que le cuenta, porque no creo que las cosas sean así. Pero lo que ha dicho Alma efectivamente es muy interesante. O sea, tú con lo que ha explicado este señor, tú puedes ir cogiendo pedacitos de un lado, pedacitos de otros para empezar a formar tu historia. Por ejemplo, lo que ha dicho ella de que pues lo tienes todo y luego lo pierdes. Si además conseguimos añadirle un factor externo que explique de manera clara el por qué lo ha perdido todo, como por ejemplo que alguien le traiciona, la historia cobra mucho más interés. Por ejemplo, el Conde de Montecristo, vemos que la traición de su mejor amigo, no de un don nadie, sino de su mejor amigo, que se alía con otros para jugársela y así pues hacerse con todo lo que tiene y también hacerse con su prometida, pues al final vemos que toda la historia del conde se basa en la venganza. Lo pierde todo por culpa de esta traición y luego él poco a poco tiene que buscar las herramientas, los conocimientos para conseguir hacerse con una nueva identidad, volver a la sociedad como un hombre poderoso y luego ya finalmente vengarse de aquel hombre que creía que era su amigo pero que resultó ser un canalla. Entonces, este tipo de cosas siempre hay que tenerlas en cuenta porque, como ya hemos dicho, la sociedad hoy en día se ha vuelto muy exigente y obviamente no puedes meter todos los factores en todos los tipos de tramas en una historia, pero sí que es importante enriquecer la historia que vas a contar con aquellos pequeños complementos que creas que pueden enriquecerla. Al final es un poco lo que estáis diciendo. Todo esto son guías, referencias, ayudas que puedes coger y estudiarlas y como referencias para crear tu propia historia. Igual que hemos hecho esta clasificación o estas clasificaciones de tipos de tramas, hay otras que te pueden venir mejor para la historia que quieres plantearte tú. No dejan de ser herramientas para la hora de que tú te pongas a escribir y a crear tu propia trama. A ver, al final puede ser que en un libro las reúnas todas, pero porque la historia así lo requiere. Estaba pensando en nuestro libro de Galdin. No sé si estarán todas, posiblemente no, pero hay muchas de todas las que se han dicho aquí. Habría que analizarlo para ver si realmente están todas, pero vamos, que si no lo están, habrá una o dos como mucho fuera. Que normalmente es lo que decimos, un libro no solo tiene una trama, tiene varias tramas principales probablemente y muchas subtramas. Y en cada subtrama de estas puede tener un esquema como los que habéis dicho o muchos otros individualmente. Entonces en un solo libro puede haber infinidad de tramas. La trama amorosa, la trama de venganza, la trama de búsqueda, la trama de crecimiento personal del personaje, la trama y luego la trama global, que será la que sea. Pero es que al final es que un libro es una amalgama de muchas cosas, salvo que sea muy, muy, muy ceñido a un solo hecho, muy sencillo, que también los hay. Cuando son libros bastante grandes o incluso sagas, es muy normal que las tramas se multipliquen. Mirad Juego de Tronos. Infinidad de tramas. O sea, hay una trama general, pero después lo enriquecedor propiamente dicho de Juego de Tronos, de Canción de Fuego y Hielo, son sus subtramas. A todos nos han enganchado por eso, no por la trama general, sino por sus subtramas.
De todas formas, hay que tener mucho cuidado porque con más personajes y cuanto más tramas haya, pues es más difícil, pero más fácil meter la pata, porque es como... pongamos que cada trama o cada personaje es como una pequeña pelota que lanzas al aire. Entonces, tu deber como escritor pues es mantener todas esas bolas al aire hasta que decides quitarte o deshacerte de ella en un momento dado. Pero no te puedes deshacer de esa bola porque tú quieres, tiene que haber una justificación, una razón de peso. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor tienes la capacidad para meter tramas y meter personajes, pero siempre teniendo en cuenta un poco que cuantos más elementos pongas, más difícil va a resultar mantener ese equilibrio. Pues que aunque una trama no destaque por encima de la otra, a salvo que haya una justificación, pero al final yo creo que un buen truco es el siguiente. Puedes hacer que las pequeñas tramas vayan acabando y luego, cuando ya hayan terminado, pues vas añadiendo otras, es decir, te vas lanzando las bolas al aire y te vas deshaciendo de unas pocas. Y luego, cuando ya te queden solamente 2, vuelves a introducir, vuelves a meter 3 nuevas y así se mantiene el interés. Porque sí que es cierto que, también vuelvo a decir, es muy difícil mantener el interés con una única trama. Es muy complicado, salvo que sea una trama increíble en la que pues mantengas la tensión en todo momento, en todo instante y bueno, tengas al lector obnubilado con esa historia. Pero hacerlo con todas es que me parece casi imposible. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos, aquellos que lo hagáis en diferido, en directo cada semana en nuestro Twitch. El canal es saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenéis el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito, o tenéis el link directo al Discord en el chat del directo de Twitch. Luego tenemos el Instagram y el TikTok de Alma, que es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin, todo juntito también. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias una semana más y espero que estos apuntes hayan servido a los futuros escritores. Un saludo, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Bien, pues lo dicho, muy buen viaje, aventureros, y recordad, vale más nacer cisne que nacer pato.